La voz de mi hermano resonó en la habitación como un veredicto, asegurando que todos lo escucharan. Maldita sea, debería haberlo cuidado mejor. Acababan de leerse el testamento, el heredero de un imperio valorado en millones, yo, el dueño de una casa de campo que se cae a pedazos. Los ojos apartaron la mirada, el abogado tosió discretamente y las paredes parecieron cerrarse sobre mí. No discutí. Presioné la llave de latón en mi palma hasta que me dolió, mientras Ethan sonreía como si hubiera ganado no solo una fortuna, sino también el derecho a juzgarme. Fue entonces cuando el abogado me miró y algo en el aire cambió. Si quieres saber qué vino después, quédate aquí. La mañana que falleció mi padre, el olor a café recién hecho se mezclaba con el del alcohol medicinal. Durante semanas había dormido en un sillón al lado de su cama, despertándome cada 2 horas para controlar su respiración, ajustar los tubos de oxígeno, evitar que se enredaran. Su mano todavía estaba caliente, aunque su pulso ya se estaba debilitando. Richard Campbell no era un hombre de dulces palabras. El amor para él traducido en orden, en estructura. Exmilitar transformó una pequeña imprenta de su garaje en un negocio valorado en millones. En Asheville lo llamaban el general silencioso. Creía que la disciplina lo curaba todo, las máquinas, las personas e incluso el dolor. Y luego estaba Ethan, mi hermano mayor, 2 años delante de mí en todo. Cuando era niño, era el hijo de oro, carismático, audaz, el futuro director general a los ojos de su padre. Cuando era adolescente se ganó a profesores, inversores y mujeres con la misma sonrisa. Tenía la ambición de su padre, pero nada de su paciencia. Mientras mi padre construía, Ethan se jactaba, mientras miraba, él se lució. Nuestros caminos no podrían ser más diferentes. Me convertí en diseñador de interiores y trabajé como autónomo por la ciudad. Ethan se mudó a Charlotte, vistió trajes a medida y habló sobre el potencial de crecimiento como si fuera un credo. Apenas intercambiamos palabras y cuando lo hicimos fue a través del padre. Cuando nuestra madre murió hace 6 años, la pequeña familia que quedaba entre nosotros se vino abajo. En los últimos meses de la vida de mi padre, yo era el único que se quedaba. Ethan llamaba cuando llamaba 1 o 2 veces al mes, llamadas breves que siempre terminaban con, «Lo estás haciendo muy bien, niña». Nunca preguntó qué significaba bueno cuando pasabas las noches dándole sopa a un hombre a medianoche o limpiando medicinas derramadas a las 3 de la mañana. Rita Lawson, la enfermera de la casa de huéspedes, llegaba puntualmente a las 9 de la mañana. Llevaba más de una década con nosotros, primero como contadora de su padre, luego como cuidadora, cuando su corazón empezó a fallar. Tenía una sabiduría tranquila que llenaba la habitación. A veces se detenía en la puerta y decía, «Está orgulloso de ti, Ivy. Simplemente no sabe cómo demostrarlo». Asentí fingiendo creerlo. Una mañana lluviosa, poco antes del amanecer, mi padre me pidió que abriera las ventanas. El aire frío entró, trayendo consigo el olor a roble mojado. Miró los árboles que había plantado el año en que nací y murmuró, «Siempre ves los detalles. Esa es tu fortaleza. Nunca dejes que nadie te haga dudar de eso». 2 días después se fue en silencio como si hubiera escrito la última línea de una larga carta. Al velorio Ethan llegó con un traje gris oscuro y gafas demasiado oscuras para un día nublado. Circuló entre los invitados como un candidato, estrechándoles la mano y agradeciéndoles su apoyo. Cuando recibieron el pésame, desvió la conversación hacia la empresa, hacia el legado de su padre, hacia los planes de expansión. Me paré junto al ataúd, invisible. Después del servicio, me dio una palmada en la espalda, «Lo manejaste todo bien. Él estaría orgulloso». Él sonrió, mitad compasión, mitad posesión. 3 semanas después, nos llamaron para leer el testamento. Fue el día en que la risa de Ethan llenó la habitación, el día en que dijo en voz alta que debería haber tenido más cuidado. Pero la verdad, mi padre ya se había ocupado de mí, pero no de la manera que Ethan alguna vez entendería. La oficina de Morrison & Asociados olía a cera y tradición. La mesa de caoba, muy pulida, reflejaba la fría luz del techo. A un lado Ethan con las piernas cruzadas y los puños de la camisa brillando, ocupando el espacio como si fuera suyo por derecho. Del otro yo con el bolso en el regazo, evitando mirar los diplomas de excelencia en derecho estatal colgados en las paredes. El abogado, señor Harrison, conozco a nuestra familia desde hace décadas. Se ajustó las gafas, tosió y empezó a leer.
Las palabras salieron secas, mecánicas, como si arrancaran la venda de una vieja herida. A mi hijo Ethan Campbell le dejo Campbell Solucoes Gráficas, con todos sus activos, cuentas y operaciones, valoradas en aproximadamente $4 millones. Escuché a Ethan soltar un silbido contenido. Se reclinó en su silla, sonriendo como si estuviera recibiendo una coronación. Entonces el señor Harrison prosiguió: a mi hija, a Ivy Campbell, le dejo la casa de campo situada en el número 17 de la Rue Carvalhos, con todas sus pertenencias dentro. Silencio. Incluso el aire acondicionado pareció pararse. Ethan se rió, una risa breve y falsa. ¿La casa? ¿La que se está derrumbando? Se volvió hacia el abogado fingiendo susurrar, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Creo que obtuvo exactamente lo que puso. Algunas risas avergonzadas resonaron. No me moví. Me quedé mirando el papel, como si esperara encontrar allí una cláusula oculta, una explicación. No lo hubo. El tono del abogado cambió casi de disculpa. Eso termina la lectura. Firmé donde me dijeron y el bolígrafo tembló una vez. Ethan se puso de pie, estiró los brazos y declaró: bien, ya está. Creo que papá sabía quién realmente merecía la responsabilidad. Quería gritar. Preguntar por qué un hombre que me vio ajustar mis horarios de medicación hasta altas horas de la madrugada pensó que solo merecía pelar paredes y facturas atrasadas. Pero simplemente agarré mi bolso, saludé al abogado y me fui. En el pasillo, Ethan me alcanzó. No lo tomes como algo personal, dijo con una sonrisa que no era amable. La próxima vez intenta no desempeñar simplemente el papel de enfermera. Quizás así ganes algo que valga la pena. Fue entonces cuando me quedé sin aire. Se alejó silbando con el móvil ya pegado a la oreja, hablando de fusiones y aprobaciones de juntas directivas. Afuera, la luz de la tarde me dio en la cara. Miré la llave de latón que tenía en la mano, pesada y cálida por mi agarre. No sabía por qué, pero no podía dejarlo ir. Quizás no fuera solo la llave de una casa abandonada. Quizás era lo único que mi padre quería que descubriera. La primera noche de regreso a la cabaña fue como entrar en un recuerdo olvidado. El polvo danzaba en el aire como nieve que se movía lentamente. Cada tabla crujió. En la cocina todavía había un rastro del olor de la pipa de su padre, a pesar de que hacía años que no fumaba. Dejé la bolsa sobre la encimera, abrí el grifo y vi que el agua salía marrón, ahogándose. Eso fue lo que me quedó, soledad. Caminé de una habitación a otra, pasando los dedos por los marcos torcidos de fotografías antiguas. Mi madre sonriendo junto a los robles. Ethan a los 10 años, levantando su primer trofeo. Yo pequeño, casi recortado de la imagen. En la sala de estar, me hundí en el sofá y dejé que la voz de Ethan resonara en mi cabeza, como un disco rayado que no deja de sonar. Lo que quedó. Y allí, entre esas 4 paredes, entendí que no hablaba de ladrillos ni de madera, sino de lo que llevamos cuando todo lo demás se derrumba. La oficina del señor Harrison olía a papel viejo y a café frío. Miré hacia la puerta cerrada y escuché los pasos de Ethan retirarse por el pasillo, cada golpe resonaba como un punto. El abogado se ajustó las gafas, observándome con un respeto que nunca antes había visto en los ojos de los demás. Siempre supo que eras el más fuerte, murmuró, como si estuviera compartiendo un secreto que ya no necesitaba ser guardado. Asentí, pasando mis dedos por el borde del sobre que aún sostenía. Las palabras de mi padre quemaron más que el cheque que nunca pude firmar. El futuro te pertenece. No fue una herencia. Fue una confesión. Una absolución. Cuando salí del edificio, el sol ya estaba bajo, pintando las calles de un dorado sucio. Respiré hondo y sentí el peso de la llave de la caja fuerte en mi bolsillo como un juramento. No se trataba del dinero. Nunca lo había sido. Se trataba del silencio que mi padre decidió romper solo por mí, como si, incluso en la muerte, todavía me estuviera enseñando a escuchar lo que los demás no decían. Arranqué el auto y conduje lentamente, dejando atrás la ciudad. El camino hacia la finca era un rosario de baches y recuerdos, cada curva un recordatorio de todo lo que allí había quedado enterrado. Cuando me detuve frente a la casa, las tablas crujieron con el viento como si suspiraran. Bajé, pisé la tierra seca y miré las ventanas oscuras. Ya no era un lugar abandonado. Fue un comienzo.
En el interior, el polvo bailaba en los rayos de luz que entraban por las grietas. Abrí la carpeta sobre la mesa de la cocina, esparciendo los documentos como si fueran cartas de un juego al que finalmente podía jugar. 3 millones. 3 millones de razones para que Ethan me odiara, 3 millones de razones para demostrar que mi padre había visto algo en mí que yo ni siquiera veía. Pero no se trataba de ganar. Se trataba de construir. Cogí el martillo que estaba apoyado contra la pared, el mismo que usaba mi padre para arreglar todo lo que se rompía. El primer golpe en el suelo suelto sonó como un disparo. No iba simplemente a renovar la casa. Iba a desenterrar cada mentira que se había plantado allí, cada verdad que se había podrido bajo tierra. Y cuando Ethan regresara, porque regresaría, siempre lo hacía, no encontraría a su hermana con las manos vacías. Encontraría una mujer con las herramientas adecuadas. Y esta vez no iba a dejar nada atrás. Desde cero. Una semana después volví al cortijo con el cielo pintado de ese naranja que solo el final de la tarde sabe tener, el color de algo que se acaba para que otra cosa pueda empezar. Los grillos ya estaban afinando sus instrumentos en los campos, como si supieran que no iba a venir solo de visita. En su mano izquierda, la lata de pintura aún sellada, a la derecha, la llave de latón que pesaba más de lo debido, como si llevara algo más que metal. La cerradura giró sin resistencia, como si hubiera pasado años esperando ese toque. Y cuando se abrió la puerta, la luz del atardecer cortó el aire en ángulos precisos, iluminando el polvo que bailaba sobre las tablas del piso, el mismo polvo que durante años había ocultado lo que realmente importaba. Extendí los papeles de la herencia sobre la mesa de la cocina, mis dedos recorrieron los contratos, los recibos y la carta. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas que mi padre había armado para mí, sabiendo que algún día entendería el dibujo completo. El teléfono vibró en su bolsillo. El nombre de Ethan apareció en la pantalla y por un segundo pensé en ignorarlo. Pero la curiosidad, ese traidor silencioso, me hizo responder. Yedra. Su voz era áspera, como si se hubiera tragado un vaso. La empresa quebró. La nómina no salió, los clientes cancelaron. Necesito ayuda. Solo un préstamo, cualquier cosa para ayudarme. Miré por la ventana, donde los robles mecían sus copas contra el cielo púrpura del crepúsculo. Estuvieron allí mucho antes de que Ethan pensara que podía ser dueño del mundo. Y estarían allí mucho más tarde. Te di una empresa que vale millones, hablé en voz baja, como si le estuviera explicando algo obvio a un niño testarudo. Podrías haberlo hecho funcionar. No tuve tiempo. Cometí errores. Entonces arréglalos. Silencio. Uno de esos silencios que se rompen en el aire como una ramita seca bajo los pies. Luego la explosión. Siempre pensaste que eras mejor que yo. No. La respuesta salió de forma automática, limpia. Acabo de aprender de él. No lo haces. Antes de que pudiera escupir otra excusa, colgué. El teléfono golpeó la mesa con un sonido sordo como un punto. Volví a coger la carta de mi padre. Las palabras se desdibujaron un poco en la penumbra, pero no necesité leerlas. Ya estaban grabadas en mí, como las venas debajo de la piel. Él no me había abandonado. Él me había confiado lo que realmente importaba. La casa podía parecer una ruina desde fuera, madera desconchada, techo hundido, ventanas empañadas por el tiempo, pero por dentro era una base. Un lugar donde todo podría reconstruirse, siempre y cuando se hiciera con las manos adecuadas. Salí al balcón exactamente en el punto en el que años antes él me había dicho que la precisión es respeto. Di gracias por la noche y en algún lugar más allá de los campos, un trueno retumbó, como un aplauso tardío por una lección finalmente aprendida. Pasaron 2 años antes de que me diera cuenta, el silencio en la granja ya no me dolía. El techo ya no goteaba sobre la cama. La pintura brillaba con un suave color blanco bajo el sol de la mañana, como si la casa siempre hubiera sido así. El lugar que Ethan llamaba el agujero ahora albergaba Oak Street Studio, mi oficina de diseño. Los clientes venían de ciudades vecinas, atraídos no por el lujo sino por el alma de los espacios que creé, espacios hechos por alguien que entendía el valor de reparar en lugar de tirar. Decían que tenía las manos de mi padre, firmes, pacientes, capaces de transformar lo roto en algo duradero. El nombre de Ethan todavía aparecía a veces, como un eco lejano,
los primos decían que se había mudado a Charlotte, había aceptado un trabajo de vendedor mediocre y había vendido los autos que tanto presumía. El imperio que juró haber construido se había derrumbado, pieza por pieza, como un castillo de naipes con un viento suave. No sentí triunfo. Solo una justicia silenciosa, como la que viene después de una tormenta, cuando el aire está despejado y el suelo finalmente está firme. Se había visto obligado a vivir la lección que mi padre le había escrito años antes: el liderazgo sin humildad siempre fracasa. A veces todavía abro el cajero del banco. No por el dinero, no por los documentos, sino por la carta. El papel se ha vuelto amarillento en los bordes, pero las palabras parecen más vívidas con cada lectura. Tú eras mi equilibrio. Esa frase se quedó conmigo como un peso en el bolsillo que solo notas cuando falta. Quizás todo esto fue solo eso, un ajuste de la balanza. Mi padre no había castigado a Ethan ni me había recompensado. Solo corrige el peso de nuestras elecciones. En las noches despejadas, me siento en los escalones de la entrada con una taza de café y escucho el viento pasar entre los robles, los mismos árboles que él había plantado décadas antes. Ya no estoy enojado. Simplemente agradecido. Por la casa que sigue en pie. Por la lección que tardó años en comprender. Como prueba de que a veces, son los silenciosos quienes escriben el final de la historia. Esta mañana, la luz incidió en el porche de la misma manera que lo hizo el día de su muerte, dorada, constante como una promesa. Me quedé allí descalza con café en mano, mirando el viento mover las hojas de los robles. Por primera vez, no pensé en lo que Ethan había tomado. Pensé en lo que había construido. La voz de mi padre resonó en el recuerdo: la decisión es respeto. Tenía razón. La venganza no necesitaba fuego ni gritos. Solo espera. Cerré la puerta con la misma llave de latón que empezó todo y sonreí. La casa no era solo mía. Fue una prueba. Prueba de que ser subestimado puede ser el arma más poderosa del mundo.